Hermanos, saludos en el nombre del Señor. Vamos a orar, ¿sí? Soberano y santo Señor, en esta mañana quiero pedirte, Señor, que tú me guíes. Que sea tu palabra la que nos ayude, Señor, a poder conocerte un poco más, adorarte, Señor, con toda nuestra vida y con toda nuestra alma. Guíanos, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, el tema le puse como título gracia sobre gracia. Nosotros vivimos en una cultura egoísta, materialista, donde el dinero tiene el poder de corromper el corazón del ser humano, donde el dinero puede dominar y hacerle a las personas redefinir su identidad. El dinero tiene el poder de controlar la vida del ser humano. Pero vemos en esta carta cómo el Señor, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 8, vemos cómo el Señor ha derramado gracia a través de la iglesia, las iglesias de Macedonia, y gracia a través de estos hermanos que van a administrar estos fondos que van a ser recaudados. El propósito de la colecta de estos capítulos, capítulo 8 y 9, fue más que llevar ayuda económica a los hermanos que están sufriendo en la iglesia de Jerusalén. También tenían un propósito teológico, propósito teológico tanto para los hermanos de Corinto, que pueden servirnos también para hoy a nosotros. El dar es el medio por el cual se puede apreciar la gracia santificadora de Dios en la vida de los hermanos. Participar en dicha ofrenda era un medio de llegar a ser como Jesús al mostrar un desprendimiento por amor a los demás. Y para la iglesia era un acto de comunión que consolidaría la unidad entre gentiles y judíos como un solo pueblo de Dios, como un solo sentir. Es decir, Pablo va argumentando en forma teológica y eclesiológica para que se retomara la colecta que se había comenzado allá en la iglesia de Corinto. Entonces, en esta segunda mitad del capítulo 8, del verso 16 al 24, vemos cómo Pablo va a demostrar su integridad con respecto a la considerable suma de dinero y preparar el camino para llevar el donativo hasta Jerusalén. Obviamente en el camino no se garantizaba que llegara a un buen puerto, de manera que está en juego el estatus de los corintios y la reputación del apóstol Pablo. Él comienza elogiando a la delegación que va a enviar, porque habla de 3 hombres que van a ser enviados en esa delegación. 3 hombres, obviamente, que encabezando, Pablo nos va a hablar de Tito. Pablo nos va a hablar de Tito, su discípulo, su hijo en la fe, al igual que Timoteo. Vemos cómo va a hablar de él, cómo la gracia del Señor ha operado en su vida, de tal manera que hay una disposición de parte de Tito de querer ir y colaborar con esta misión de llevar este donativo a los hermanos de Jerusalén. Vemos cómo dice Pablo, Dios puso en el corazón de Tito esa disposición. Pero también nos habla de un segundo hermano que, aunque hay muchos esfuerzos por identificarlo, que quedan al final en conjeturas, Pablo simplemente lo identifica como el hermano, aquel que es enviado por recomendación, aquel hermano que es enviado por recomendación del apóstol Pablo. Al hermano se le envía por su reputación y testimonio entre todas las iglesias de Macedonia, Acaya y Asia, a quien se le alaba por su servicio en el evangelio, y es decir, es delegado y escogido por las iglesias para ir con Tito. También hay otro tercer miembro que nos habla el verso 22, que nos habla que también ha sido nombrado por Pablo, pero que no lo va a representar, sino Pablo ha visto su entrega en su servicio y que repetidas veces él lo ha comprobado su disposición de servir a los hermanos. Entonces, estos son los 3 llamados a servir en la administración y el traslado de esta ofrenda que se tiene para los hermanos de Jerusalén que están pasando una situación difícil. Es así que nosotros tenemos 2 encabezados: la gracia que transforma el carácter del ser humano y que va a hacer la diferencia en este mundo,
y la gracia de Dios que nos guarda para su obra. De manera que vemos cómo la gracia del Señor va a marcar la diferencia en el cristiano en medio de una generación egoísta, en el medio de una generación que solamente piensa en sí mismo, se centra en sí mismo, donde el dinero muchas veces va a guiar o va a controlar la vida de las personas. Entonces, la gracia de Dios va a ser la diferencia, dice la palabra, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Esta delegación es conocido por su alto carácter moral. Pablo comienza reconociendo que ese carácter moral, que esa disposición, que esa honestidad no proviene de ellos mismos, sino es una gracia de Dios. Es una gracia que ha sido derramada en estos hombres que van a estar encargados de administrar estos fondos. Es una gracia que Dios derramó también en aquellos que dieron con mucho amor para los hermanos de Jerusalén. Vemos cómo va reconociendo esa gracia derramada en el corazón del Tito, una gracia derramada en el corazón del hermano. Vemos cómo Pablo va reconociendo esa verdad. Y nosotros también necesitamos esa gracia del Señor que vaya operando y obrando en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, pero en la práctica muchas veces no es nuestro Señor, más aún en la parte económica. Y siempre a veces converso con los hermanos y siempre menciono que nosotros administramos el dinero que nosotros recibimos de Dios, lo administramos como si fuéramos amos y señores, no como siervos o como administradores de Dios. Porque si nosotros lo administráramos o reconociéramos en la práctica que todo el dinero le pertenece a Dios, le pediríamos permiso a Dios para gastarlo. Le pediríamos permiso y consejo a Dios para administrarlo de una forma sabia. Y muchas veces no es así. Aunque acá creo que sí, me equivoco tal vez, la Iglesia Gracia Eterna no tiene ese problema, o tal vez sí. Yo no lo sé, no conozco los corazones y no conozco la vida en particular de cada hermano. Pero vemos cómo muchas veces nos dejamos seducir por el pensamiento del mundo y a veces olvidamos que el Señor, nuestro Dios, es dueño de todo lo que nosotros tenemos. Entonces vemos cómo esa gracia va a marcar la diferencia en Tito, cómo esa gracia ha marcado una diferencia en las iglesias de Macedonia, y vemos cómo la gracia puede producir ministerios y congregaciones con personas de buen testimonio y un desprendimiento grande por amor al Señor. Entonces vemos cómo también dentro de nuestro contexto hay un problema, porque puede haber hermanos de buena intención, de gran desprendimiento, gran corazón, pero en muchos lugares se ha hecho malos usos de esos recursos, o mucha gente se ha aprovechado. Timoteo nos habla que en los postreros tiempos habrá hombres así, que harán mercadería de muchos hermanos. Entonces vemos cómo la gracia del Señor va a cambiar eso, va a hacer la diferencia, y eso lo vemos en estos tres hermanos que han sido designados para administrar esos fondos. Y dice la palabra en el 2 Corintios en el 8, 16 al 18, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, porque recibió la exhortación, pero estando bien muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Ellos mostraron un sincero cuidado por sus iglesias. Ellos eran reconocidos en las cosas del evangelio, tanto al compartirlo, tanto al vivirlo.
De manera que la gracia del Señor hace esa diferencia. Y ellos habían sido nombrados por la iglesia para este ministerio debido a su reputación. Y era un dinero considerable, era un dinero realmente importante. Y por eso Pablo envía a estos hermanos para que pudieran alentar a los hermanos de Corinto, para que ellos pudieran dar también desprendidamente para los hermanos de Jerusalén. Y vemos cómo Pablo no le intimida el hecho de que ellos vayan, aún tal vez siendo menores que él. Cuando en muchos lugares, a veces o en muchos casos, los líderes quieren hacerlo todo ellos mismos. Pero Pablo va delegando, mirando también estas cosas. Y lo grandioso del apóstol Pablo que hay que aprender es que él no manejaba el dinero en sí mismo. Él delegaba la administración del dinero. Él promovía la recaudación, pero él no lo administraba directamente. Obviamente que él está guardando su testimonio frente a estos hombres que están hablando mal de él. Y seguramente están murmurando que todo el dinero que se recauda, él le va a hacer mal uso de ese dinero. Entonces vemos cómo Pablo también se está cuidando su testimonio de estos falsos maestros que se han introducido en Corinto. Entonces él va buscando a estos hombres, al igual que nosotros deberíamos estar orando, que se levanten hermanos así, con una honestidad, con una sabiduría, para poder ayudar a la iglesia a crecer y administrar los fondos que tenemos, pero también ayudar a los hermanos que ya están administrando estos fondos. Entonces vemos cómo Pablo ubica a estos tres hermanos por recomendación también de las iglesias, y vemos cómo nos enseña dos cosas fundamentales aquí: que debemos esperar que Dios mueva el corazón de las personas. El mismo entusiasmo que nosotros tenemos, si bien es cierto, podemos motivar y crear entusiasmo, pero nada es comparado con lo que Dios pone, con la gracia de Dios que es derramada en el corazón de aquel hombre que va a dar, de aquel hombre que va a administrar. De manera que nosotros pudiéramos motivar, pero es Dios quien va a poner realmente esa gracia que es necesaria para que la honestidad sea muestra en estos hombres. Pero también nos enseña que no debemos presionar o obligar a las personas a dar, porque eso es gracia del Señor. Las iglesias de Macedonia no fueron obligadas, dieron porque tenían un amor al Señor. Es la gracia del Señor mostrada a través de las obras de estos hermanos al dar, al mostrar su desprendimiento. Vemos cómo esa gracia de Dios es derramada en gracia, sobre gracia, con estos hermanos que van a administrar. Entonces, dice en el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces Pablo también está cuidando su testimonio. Pablo también está tratando de mantenerse impecable ante los ojos de los hombres, porque hay una necesidad de marcar un buen testimonio. Podemos estar bien delante de Dios, pero a veces las personas murmuran. La malicia, de alguna manera, está regada por el mundo en el pensamiento de los hombres. De manera que necesitamos acallar esas murmuraciones. Entonces, vemos cómo Pablo, para acallar eso, obviamente escoge a estos tres hombres que manejen el dinero. Entonces, ¿cómo se aseguró Pablo de guardar? Escogiendo a estos hombres. Primero envió a estos hombres con cartas de recomendación, certificando la legitimidad de estos hombres, recogiendo los fondos que ahí se están recolectando. Certificó a quienes recaudaron estos fondos. Entonces, permitió que aquellos a quienes la iglesia acreditó manejaran los fondos. En otras palabras, las iglesias enviaron a sus propios delegados, a quienes Pablo también había elegido para llevar esos fondos. Pablo también nos muestra también el texto que parece que Pablo no manejó. Era el recaudador, pero no era el administrador. Entonces, estas grandes decisiones eran importantes, porque tenían que llegar íntegro a los hermanos de Jerusalén, aquellos hermanos que están padeciendo necesidad.
Entonces, vemos cómo hay un llamado a los hijos de Dios a mantenerse intachables en todo sentido y en especial en el manejo del dinero, porque el dinero es importante. Entonces, hay una necesidad que nosotros pidamos más gracia del Señor para que nosotros tratemos lo que nos viene de gracia, porque pudieras considerar que el dinero es fruto de tu trabajo, pero al final es Dios proveyendo para tu necesidad a través de tu trabajo. Tú dices que el dinero le pertenece a Dios. Entonces, que el Señor sea quien guíe tu administración. Y siempre les pregunto a los hermanos, ¿cómo manejas tu dinero? ¿Como señor o como siervo? ¿Como señor o como administrador? Porque si eres administrador de algún lugar, tú tienes que rendir cuentas por lo que tú haces, el gasto que tú haces. De manera que nosotros también estamos llamados a rendir cuentas al Señor. El dinero es tremendamente, de alguna manera, es una competencia de Dios en el corazón del ser humano. De manera que muchas veces va a intentar controlar la vida de aquellos hombres que tienen ese dinero, que tienen esa bendición del Señor. Y muchas veces sutilmente va a tratar de controlarlos, tanto en la administración como en el desprendimiento que ellos puedan dar para los demás. De manera que nosotros tenemos ahí una necesidad urgente de gracia, que el Señor siga derramando su gracia para nosotros poder administrar lo que Él nos da, para poder nosotros tener claridad en los gastos que tenemos que hacer y tomarlo como administradores. Señor, todo lo que tengo ahora es tuyo, permíteme sacar para mis gastos. Porque nosotros a veces tenemos la peculiaridad de decir, Señor, esto es para ti, esto es para mí. Pero no reconocemos en ese momento que el Señor es dueño aún de eso. Y no le pedimos permiso, simplemente lo tomamos. ¿Sabes qué? Esto es, Señor, esto es para ti, esto es... Pero no, Señor, ¿sabes qué? Permíteme, al contrario, debería ser al revés. Señor, permíteme sacar esto para mí, porque sé que todo esto es tuyo. Y porque sé que necesito gracia para poder administrarlo de la mejor manera, al saber que soy administrador del Señor. Entonces, nosotros vemos cómo esa gracia va a marcar la diferencia en todo lo que tú hagas. Por eso es que nosotros vemos cómo estos tres hombres se mantuvieron intachables. Estos hermanos macedonios dieron así desprendidamente, más allá de sus fuerzas, porque amaban al Señor y deseaban glorificar al Señor. Y entonces la búsqueda nuestra es eso también, de glorificar al Señor con todo lo que tenemos, porque todo le pertenece a Él. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo va a usar en el pasaje del 22 al 24, dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos con respecto a ella. 4 veces en este pasaje usa la palabra ferviente, que viene del griego spude, que significa seriedad, entusiasmo, cuidado genuino y diligencia. Entonces vemos que necesitamos ser diligentes, necesitamos honrar a Dios con diligencia, necesitamos una diligencia para tener celo aún. Entonces vemos cómo nosotros como administradores de Dios tenemos un gran compromiso delante de los hombres y delante de Dios, porque el dinero es poderoso, es la competencia de Dios en el corazón del ser humano. Entonces 1 Corintios 4 del 1 al 3, Pablo nos va diciendo: así que pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel,
Y yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno, o os envanezcáis unos a otros. Porque ¿quién distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que recibiste, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos sin nosotros reinar. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo nos habla que somos administradores de los misterios de Dios, siervos de Cristo, espectáculo del evangelio para el mundo, tontos, insensatos para Cristo, escoria del mundo, hombres suficientemente serios como para buscar el ser conocido por los hombres. Nos gustaría que Dios nos conozca y de manera que eso fluya y los hombres puedan vernos tal y como somos, aunque nos desprecien por lo que somos. Entonces vemos cómo, hermanos, Pablo nos habla de esa gracia que producirá para nosotros y entre nosotros Dios. Esa gracia que proviene de lo alto producirá en nosotros un carácter piadoso, una reputación piadosa, un ministerio honorable, honesto y sincero para el cuidado de la iglesia. Pablo nos habla que esa gracia es una bendición de Dios para la iglesia y del mundo. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, seguir orando al Señor para recibir esa gracia que fue derramada en los hermanos de Macedonia, esa gracia que fue derramada en estos hermanos al mostrar su generosidad. Y esa palabra generosidad viene del griego eulogia, cuyo significado es bendición o alabanza o consagración. Buen, y logia, mensaje, dando un buen mensaje. La generosidad da un buen mensaje a los demás, de manera que nosotros podemos ser generosos con lo que el Señor nos da. Entonces necesitamos esa gracia del Señor para que podamos ser gobernados por esa gracia y podamos ser administradores del Señor para la gloria de su nombre. Tenemos un compromiso grande con el Señor. Tenemos una responsabilidad grande delante del Señor y delante de los hombres de saber administrar todo lo que nosotros tenemos para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder seguir cultivando esa gracia, orando por más gracia, de manera que nosotros podamos, como estos hombres, administrar bien lo que Dios nos da, porque todo lo que tenemos es de Dios. Y si así lo reconoces, que Él pueda guiarte en todos los gastos que tú hagas en tu vida personal. Porque de la forma como tú gastas tu dinero es una muestra de que si eres o si lo estás administrando como siervo o como Señor. Que el Señor bendiga sus vidas y que se glorifique en todo lo que ustedes tengan como administradores de Dios. Vamos a orar. Soberano y bendito Dios, te doy las gracias, Señor, porque eres el único que puede hacer derramar gracia en nuestros corazones para poder ser desprendidos, para poder ser honestos, para poder administrar todo lo que tú nos das realmente para la gloria de tu nombre. Necesitamos, Señor, más de ti. Necesitamos, Señor, que tú puedas
derramar esa gracia para que podamos, Señor, utilizar todo lo que tenemos como verdaderos siervos de Dios, como verdaderos administradores de Dios, no como señores, sino como siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a no ser dominados por el amor al dinero. Ayúdanos, Señor, a no ser dominados por el poder del dinero. Ayúdanos, Señor, a poder estar alertas ante esas sutilezas que muchas veces el dinero puede hacer en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y aquellos hermanos que están en esas situaciones, libértalos, Señor. Necesitamos de tu gracia constantemente para ser liberados de esos lazos que muchas veces el dinero pone en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer tu señorío aún sobre estas cosas que tenemos, sobre estos bienes materiales que tú nos das. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. A ti sea la gloria en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.